con tanta intensidad. Hablar con otras madres me ha ayudado a ver que soy normal. Yo misma me sentí sola como madre. Una tarde, mi amiga y vecina Janet Balascas, fundadora del Active Beer Center, me invitó a que organizara unas jornadas matinales de puertas abiertas para las madres y sus bebés. Empecé Mothers Talking, conversaciones entre madres, el 30 de enero de 1991. Mis hijos ya iban a la escuela, y las madres que venían a las jornadas aún tenían bebés, por lo que yo estaba en una fase distinta de la crianza. Aún así, ya desde el primer momento me di cuenta de que compartía cuestiones básicas incluso con quienes acababan de ser madres hacía poco tiempo. Reconocía, y sigo reconociendo, sus preguntas y sus dilemas, no solo en mi pasado, sino también en mi presente. Sentarse a escuchar a madres que hablan sin tener un guión estructurado y sin guiar la conversación es una experiencia maravillosa. Aunque formulo alguna pregunta, suele ser para aclarar algo que ha dicho alguna de ellas. Por ejemplo, quizás una confiesa. No soy el tipo de madre que pensaba que sería. Entonces pregunto, ¿qué quieres decir con eso? He descubierto que la mayoría de las madres piensan mucho y que hablar las ayuda. Pasan mucho tiempo observando a sus bebés y tienen mucho que compartir. Cuando a alguna le preocupa no tener nada que decir, normalmente significa que teme que a las demás no les guste escuchar cómo se siente en realidad. Sin embargo, ser madre es una lección de humildad y la mayoría de madres agradecen escuchar a otras hablar con sinceridad de lo que sienten. Aunque mi intención original era usar las sesiones como base para una investigación más estructurada, muy pronto empecé a dudar de que una metodología formal me permitiera aprender más. Sí, era cierto que no contaba con una muestra específica de madres, porque las madres que hablan conmigo lo hacen por decisión propia, proceden de países distintos y cuentan con historias familiares diversas. Algunas vienen una sola vez y otras acuden cada semana durante años, porque tienen más hijos. Aún así, a partir de las conversaciones informales con ellas a lo largo de décadas, empecé a ver patrones en lo que aprendían. Aún hoy sigo descubriendo retazos nuevos de lo que aprenden las madres. Todos los detalles son importantes y tienen su lugar en el conjunto. En los capítulos que siguen intento presentar cómo creo que se entretejen, y dado que hay tanto que contar, he tenido que recortar por aquí y por allá. Podría haber dicho mucho más de haberme centrado en madres adoptivas, solteras, inmigrantes o en cualquier otro grupo específico de madres. Y es muy posible que al ir leyendo, se te ocurran muchos más temas y ejemplos de los que se me han ocurrido a mí. Creo que es importante ceñirse con exactitud a las palabras que usan las personas. Descubrí que podía escuchar de forma consciente por casualidad, cuando aún estaba en la escuela. Era la hora de comer y llovía con fuerza, así que no podíamos salir al patio. Todos teníamos libretas y se me ocurrió escribir un cuento en la mía. Estaba sentada, pensando en cómo empezar, cuando una niña exclamó: «Oh, oh, oh, ¿dónde está mi perrito?». Como me pareció bastante raro, lo escribí. Y así empecé a escribir lo que decían otros compañeros de clase. Apuntaba todo lo que oía. Había largos silencios durante los que nadie decía nada, y entonces, de repente estallaban un montón de voces en distintas partes del aula. Pronto tuve páginas y páginas llenas de palabras que parecían curiosamente animadas, mucho más que los cuentos que acostumbraba a escribir. A partir de entonces me acostumbré a escribir lo que oía decir a los demás. Así aprendí a percibir la musicalidad de la entonación y el ritmo del discurso, y me di cuenta de que, con frecuencia, la gente no responde directamente a lo que se le dice. Ahora estoy muy agradecida, porque ese aprendizaje me ayuda a recordar. Más adelante, en otra escuela, y como parte de la asignatura de lengua inglesa, estudié el prólogo general de los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer. En este, el autor presenta a todos los peregrinos que narrarán cuentos durante el largo recorrido de Londres a Canterbury. Una vez nos los ha presentado a todos, Chaucer se dirige directamente a nosotros, los lectores, y nos explica la importancia de mantenerse fiel a las palabras exactas que usarán los narradores. Quien repite una historia o un cuento que ha explicado otro, debe hacerlo reproduciendo con la máxima fidelidad posible las palabras que se le han confiado, por grosero o descuidado que sea su lenguaje. De otro modo debe falsificar el cuento, o reinventarlo, o encontrar nuevas palabras para relatarlo. Aunque el hombre sea su hermano, no debe contenerse sino utilizar las palabras que usó, cualesquiera que fueren.
Los cuentos de Chaucer son ficticios, pero eso no resta sabiduría a sus palabras. En las sesiones de Mother's Talking, nos sentamos en un círculo y nos tomamos algo, mientras los bebés y los niños pequeños se observan y exploran entre sí. Es evidente que aprenden tanto o más que nosotras. Tienen una energía extraordinaria. ¿De dónde han salido esas personitas tan activas con su reverencia por la vida, sus enormes corazones, su lógica y su inteligencia? ¿Cómo es que se nos han confiado a nosotras, con todos nuestros defectos y carencias? Sabemos las tonterías que hacemos. ¿Cómo podemos llegar a ser lo bastante buenas para cuidarlos? Esta toma de conciencia de nuestra responsabilidad y de nuestra falibilidad es precisamente lo que supone la base compartida de la crianza. Así que, como dijeron las madres guyaratíes, ¿de qué más hay que hablar, semana tras semana? Los distintos temas aparecen en los capítulos que siguen. Algunas ideas se repetirán, porque los temas de algunos de los capítulos se solapan, y también porque ya he abordado alguno de ellos en mis 2 libros anteriores. Sin embargo, una misma idea puede hacer referencia a varios contextos, y su sentido se enriquece cuando se habla de ella por segunda o tercera vez. Cuanto más hablemos de lo que aprenden las madres, más importante y evidente será. Y la sociedad necesita escuchar muchas de las cosas que aprenden las madres. Capítulo 1. Un trabajo inteligente. Muchas veces, cuando una mujer se convierte en madre, tiene la sensación de haber cruzado una línea invisible. En el lado donde solía estar se veía a sí misma como un miembro respetado de la comunidad profesional. Pero ahora se descubre de repente al otro lado, a un desconocido, el de las madres, en el que se da cuenta de que tiene que trabajar muchísimo para atender a su bebé, y aún así ha perdido su estatus como persona que trabaja. Mis amigos no entienden qué hago en casa todo el día. Me dicen cosas como, ahora podrías buscarte un hobby. Niña, 2 meses. Las madres recientes que están de baja de maternidad se sorprenden de la frecuencia con que les preguntan cuándo volverán a trabajar. Además, la gente suele preguntarlo con un tono de voz ligeramente impaciente, como si pensaran que cuidan del bebé para evitar el trabajo de verdad. También es cierto que otras veces les dicen, ser madre es el trabajo más duro del mundo. Sin embargo, ¿lo creen así en realidad? Hay quien expresa abiertamente lo que piensa. Fui al despacho y mi jefe me preguntó cómo estaba. Bueno, ya sabes, cuidar de 2 niños pequeños es un trabajo muy duro, le dije. A lo que me respondió, vamos, hombre, eso no es trabajar. Si solo tienes que cambiarle unos cuantos pañales. Niña, 3 años. Niño, 8 meses. Tanto la madre como su jefe hablaban de trabajo, pero él se apropió de la palabra con firmeza y desafió a la madre para que admitiera que ella se había equivocado al usarla. Son muchas las personas que comparten esta misma postura, aunque quizás no la manifiesten de un modo tan directo. Para las madres, verse desde esa perspectiva puede ser muy desalentador. Estar en casa con las niñas todo el día hace que me sienta insignificante. ¿De qué voy a hablar? Mi marido llega a casa y me explica que ha gestionado transacciones por valor de millones de dólares. Y yo solo he estado cuidando de 2 niñas. Niña, 3 años. Niña, 2 meses. La postura de esta madre es comprensible. Basta con que nos fijemos en cómo hablamos de las madres para hacernos una idea del concepto que tenemos de ellas en la actualidad. Llamamos madre trabajadora a la madre que, además de criar a su hijo, trabaja en otra cosa. Sin embargo, cuando está con su hijo, a veces después de una larga jornada laboral y con muchas posibilidades de que el niño interrumpa su sueño nocturno si la necesita, decimos que está libre o que tiene tiempo libre. Que no está trabajando. O quizás esté de baja de maternidad, que suena como si estuviera de vacaciones, pero con un bebé. Entonces decimos que está inactiva o desocupada o que no es productiva. De esta manera tan burda, nuestro lenguaje transmite el mensaje de que las únicas que aportan algo son las madres trabajadoras. Y por supuesto, solo durante la jornada laboral. Esto significa que cuando las madres están con sus hijos, ya sea durante toda la jornada o solo en parte, la percepción es que no están haciendo un trabajo valioso. A veces, las personas que van corriendo al trabajo ven a grupos de madres sentadas en las cafeterías.
La mayoría tienen bebés con ellas, y algunas acaban de dejar a los hijos mayores en la escuela. Una periodista puso palabras a una de las críticas que se les dirige con frecuencia. Cuando dejan a los niños en la escuela, grupos de mujeres, es decir, madres, se reúnen y se toman un café con leche desnatado. Usar la excusa de haber dado a luz hace una eternidad, para no volver a hacer nada productivo durante el resto de tu vida, no te convierte en una madre a jornada completa, te convierte en una holgazana rematada. Podríamos defender a las madres argumentando que tienen derecho a descansar para tomarse un café, al igual que cualquier otro trabajador. Pero, ¿de qué se supone que tienen que descansar? ¿En qué han sido productivas? Normalmente, si se les pregunta por ello, las madres nos dan una lista de las tareas prácticas que llevan a cabo. Aparte de que solo son una explicación parcial de lo que supone criar a un hijo, estas listas le restan importancia, porque lo reducen a preparar pasta y limpiar mocos, en palabras de una madre, o limpiar, hacer magdalenas y dar el pecho sin parar, según otra. Incluso Alison Pearson, madre, escritora y apasionada defensora de las madres en la prensa, describe que el trabajo de una madre está muy orientado a las tareas y es, con frecuencia, soporífero. Su lista incluye el ignorado, poco reconocido y con frecuencia soporífero trabajo que millones de madres llevan a cabo cada día, porque es la mujer la que tiene en la cabeza el rompecabezas familiar. Ese gran rompecabezas tridimensional de cumpleaños, números de pie, almuerzos, comidas nutritivas, conciertos escolares y varicela. Visto así, el trabajo de una madre parece una larga sucesión de tareas prácticas diarias, que en opinión de Pearson, apenas se le reconocen. Adrienne Rich lo expresa muy bien en su obra pionera Of Woman Born. No se considera que las mujeres que se quedan en casa con sus hijos, es decir, las madres, hagan un trabajo de verdad. Da la impresión de que el trabajo de la madre se limita a llevar a cabo tareas domésticas para sus hijos. Algo necesario, pero muy poco emocionante. Una carrera profesional se asocia a un trabajo de verdad, con el que se gana un salario y el respeto de los demás. Esta fue la conclusión a la que llegó Rebecca Ascher, la autora de Chatter, Modern Motherhood and the Illusion of Equality. Afirma que ambos progenitores deberían estar dispuestos a compartir de forma equitativa las tareas de la crianza, y lo contrapone a su propia experiencia de crianza no compartida, que describe como una esclavitud penosa y no reconocida, en aras de nuestros dioses infantiles. Escribe: llevaba a mi hijo a clases de matronatación y lo introducía en el agua como si fuera a lavar una prenda de ropa delicada, mientras él pestañeaba para sacarse el agua de los ojos y miraba, impasible, al frente. Visto así, tenemos a una mujer inteligente sumida en el aparentemente aburrido mundo de la crianza de los hijos, donde no hay nada lo suficientemente interesante, ni nada que le llame la atención. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, nos encontramos ante una oportunidad perdida. Ahí está ella, con su bebé, pero no parece que lo trate como a un ser humano. Parece raro que lo compare con una prenda de ropa delicada. Describe la clase de matronatación como si fuera otro acto de esclavitud más. Si el bebé miraba, impasible, al frente, es muy posible que no estableciera contacto visual con él. Describe así su periodo como madre reciente. Tras una vida ocupada y llena de sentido, ahora habitaba un universo donde, aparte de las tareas mortalmente repetitivas centradas en la alimentación y la limpieza de mi hijo, el fin de toda actividad era tan solo hacer pasar las horas. Me debatía entre una ansia desesperada de que me dieran consejos para conseguir que mi hijo durmiera, y un aburrimiento que me hacía estallar la cabeza al abordar ese mundo limitado y absolutamente centrado en el bebé. ¿Acaso es esta la única realidad posible de la maternidad? ¿Acaso ser madre significa entrar en un mundo limitado? ¿Y tiene que estar absolutamente centrado en el bebé? ¿No podría ser una vida que madres y bebés compartieran? En un mundo compartido, el trabajo de la madre podría ser todo lo contrario a un aburrimiento que haga estallar la cabeza. En vez de eso, a Ascher le estallaría la cabeza de tantos retos que se le plantearían. Mary Wollstonecraft, la enérgica escritora del siglo XVIII a la que, con frecuencia, se describe como la primera feminista británica, defendía apasionadamente que las mujeres se desarrollaran y desplegaran todos sus talentos. En sus palabras, para ser buena madre, una mujer ha de tener sentido común y una mente independiente. ¿Qué tendrá que ver una mente independiente con cambiar pañales y el resto de tareas mortales